La Edad Media es, posiblemente, el periodo más incomprendido y fascinante de la historia humana. Durante siglos se le ha colgado la etiqueta de época oscura, un paréntesis de 1000 años de ignorancia entre el esplendor de Roma y la luz del Renacimiento. Pero la realidad es mucho más compleja y vibrante. La Edad Media no fue un túnel de oscuridad, sino el laboratorio donde se forjó la Europa moderna. Todo comenzó con el colapso de un gigante. Hacia el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente, agotado por la corrupción interna, la crisis económica y la presión incesante de las tribus germánicas, dejó de existir. Lo que antes era un mundo unificado por la ley de Roma y el latín, se fragmentó en un mosaico de reinos bárbaros, visigodos, francos, sajones y vándalos. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. En este vacío de poder, la única institución que logró mantenerse en pie fue la Iglesia cristiana. Mientras las ciudades romanas se vaciaban y las infraestructuras como acueductos y calzadas caían en el olvido, los monasterios se convirtieron en las islas del conocimiento. En sus bibliotecas, monjes silenciosos copiaban a mano los textos de la antigüedad, preservando la filosofía y la ciencia para las generaciones futuras. Fue en este entorno de incertidumbre donde surgió la figura de Carlomagno, el rey de los francos. En la Navidad del año 800, fue coronado como emperador de un nuevo sacro imperio romano germánico. Carlomagno intentó resucitar la gloria de Roma, fomentando el aprendizaje y la unificación religiosa, pero tras su muerte, el imperio se desmoronó de nuevo, dando paso a la estructura social más icónica de la Edad Media, el feudalismo. El feudalismo no fue una elección, sino una respuesta desesperada a la violencia. Europa estaba siendo atacada por todos los flancos. Los vikingos descendían desde el norte con sus barcos dragón, los magiares atacaban desde el este y los sarracenos desde el sur. Sin un ejército central que los protegiera, los campesinos buscaron el amparo de los señores locales, hombres guerreros que podían construir defensas. Así se selló el pacto feudal. Yo te doy mi trabajo y mi libertad, y tú me das protección y un trozo de tierra para comer. La sociedad se dividió en 3 órdenes rígidos: los que rezan, el clero; los que luchan, la nobleza; y los que trabajan, los campesinos. En el centro de este sistema se encontraba el castillo. Lejos de ser solo los palacios románticos que vemos en las películas, los primeros castillos eran estructuras funcionales de madera y tierra, llamadas mota y patio, diseñadas para vigilar el territorio y servir de refugio ante ataques rápidos. Con el tiempo, evolucionaron hacia las fortalezas de piedra con murallas inexpugnables, fosos y torreones que hoy dominan el paisaje europeo. El castillo era el símbolo del poder del señor feudal, pero también el centro administrativo y económico de la región. Dentro de sus muros, la vida era dura, fría y carente de privacidad, pero representaba la única seguridad en un mundo donde el peligro acechaba tras cada bosque. La religión lo impregnaba todo. Para el hombre medieval, el mundo terrenal era solo un breve y doloroso preludio a la eternidad. El miedo al infierno y la esperanza del paraíso dictaban cada acción, desde las leyes de los reyes hasta la dieta de los siervos. Las catedrales empezaron a elevarse hacia el cielo, primero en el estilo románico, macizo y oscuro, y luego en el glorioso estilo gótico, con sus vitrales coloridos y arbotantes que permitían muros más delgados y llenos de luz. Estas catedrales no eran solo templos, eran Biblias de piedra, diseñadas para enseñar a una población analfabeta los misterios de la fe a través de la escultura y el color. Sin embargo, la Edad Media no fue estática. A medida que las invasiones cesaron y el clima se volvió más cálido, la agricultura mejoró. Se inventó el arado de vertedera y la rotación de cultivos, lo que permitió producir más alimentos y, por ende, un aumento de la población. Las ciudades, que habían sido poco más que pueblos fantasma, empezaron a renacer. Surgió una nueva clase social, la burguesía, formada por artesanos y comerciantes que no encajaban en la pirámide feudal. Este renacimiento urbano trajo consigo las primeras universidades, como las de Bolonia, París y Oxford, donde el pensamiento crítico empezó a despertar tímidamente bajo la sombra de la teología. Pero justo cuando Europa parecía estabilizarse, un grito de guerra llegó desde el lejano oriente, cambiando el destino de la cristiandad para siempre. El año 1095 marcó un punto de no retorno para la mentalidad europea. En el Concilio de Clermont,
el Papa Urbano II pronunció un discurso que incendiaría el corazón de la cristiandad. Con el grito de Deus vult, Dios lo quiere, instó a los caballeros de Europa a dejar de luchar entre sí y marchar hacia el Levante para arrebatar Jerusalén del control de los turcos selyúcidas. Así nacieron las Cruzadas, una serie de campañas militares y religiosas que durante 2 siglos movilizaron a reyes, nobles y campesinos hacia una tierra que la mayoría solo conocía por las Escrituras. No fue solo un conflicto bélico, fue el mayor choque cultural y religioso de la Edad Media, un evento que conectó de nuevo a una Europa aislada con las riquezas y los conocimientos del Oriente Próximo. La primera cruzada fue un éxito improbable. Contra todo pronóstico logístico, un ejército de caballeros feudales logró conquistar Jerusalén en el año 1099, estableciendo los llamados Estados Latinos de Oriente. Fue en este contexto de Guerra Santa y necesidad de proteger a los peregrinos donde surgieron las órdenes militares, siendo la más famosa y misteriosa de todas la Orden del Temple. Los templarios eran una paradoja viviente. Monjes guerreros que juraban castidad y pobreza, pero que se convirtieron en la fuerza militar más letal del mundo conocido y, eventualmente, en los banqueros más poderosos de Europa. Con sus túnicas blancas y cruces rojas, los templarios simbolizaban el ideal máximo del caballero medieval, aunque su inmenso poder despertaría más tarde la envidia de los reyes y su trágico final en la hoguera. Pero el Oriente no era un desierto de bárbaros. Los cruzados se encontraron con una civilización islámica que en aquel momento era mucho más avanzada que la europea en términos de ciencia, medicina, higiene y arquitectura. Mientras en Europa se debatía sobre textos sagrados, en ciudades como Bagdad o Damasco se traducía a Aristóteles y se perfeccionaba el álgebra. Las cruzadas permitieron que productos como la seda, el azúcar, las especias y el papel fluyeran hacia Occidente, transformando los gustos y la economía europea para siempre. Figuras como Saladino, el sultán que reconquistó Jerusalén, se ganaron el respeto incluso de sus enemigos cristianos por su caballerosidad y justicia, creando un contraste fascinante con la brutalidad que a veces mostraban los ejércitos europeos. La vida de un caballero en las cruzadas era un infierno de calor, sed y acero. Las pesadas armaduras de malla, diseñadas para el clima frío de Europa, se convertían en hornos bajo el sol de Siria. A pesar de esto, la mística de la caballería alcanzó su cenit. Se forjó el ideal del amor cortés y el código de honor que obligaba al caballero a proteger a los débiles, ser leal a su señor y defender la fe. Sin embargo, detrás de esta fachada de honor, las cruzadas también fueron impulsadas por intereses mundanos. Segundones de familias nobles buscaban tierras que no podían heredar en Europa, y las ciudades comerciales como Venecia y Génova buscaban el control de las rutas marítimas del Mediterráneo. Con el tiempo, el entusiasmo por las cruzadas se desvaneció. La Cuarta Cruzada, que terminó con el vergonzoso saqueo de la ciudad cristiana de Constantinopla por los propios cruzados, demostró que el ideal original se había corrompido por la codicia política. En 1291, la caída de San Juan de Acre marcó el fin de la presencia cristiana permanente en Tierra Santa. Pero aunque los reinos latinos desaparecieron, Europa ya no volvió a ser la misma. El contacto con el Este había despertado una curiosidad intelectual que no se podía apagar. Los señores feudales regresaron con menos hombres, pero con nuevas ideas sobre administración, fortificación y comercio. Este periodo también fue el de los grandes misterios ocultos. Mientras los ejércitos luchaban en el frente, en Europa empezaron a proliferar leyendas sobre reliquias sagradas, el Santo Grial, la lanza de Longinos o fragmentos de la verdadera cruz. La búsqueda de estos objetos no era solo una cuestión de fe, sino de prestigio político y espiritual. Al mismo tiempo, el auge de las órdenes militares y sus rituales secretos alimentaron teorías conspirativas que han llegado hasta nuestros días. La Edad Media Central fue una era de expansión y fe ciega, pero también fue la calma antes de la tormenta más destructiva que la humanidad hubiera enfrentado jamás. Las cruzadas dejaron una cicatriz profunda en las relaciones entre el cristianismo y el islam, pero también sembraron las semillas de la modernidad. El feudalismo empezó a resquebrajarse porque muchos nobles murieron en Oriente o se arruinaron financiando sus expediciones, lo que permitió a los reyes empezar a centralizar su poder. Europa estaba dejando de ser un conjunto de feudos aislados para convertirse en un continente de naciones que miraban hacia el horizonte. Sin embargo,
Antes de que este nuevo mundo pudiera nacer, la población europea tendría que sobrevivir a una oscuridad real, una que no venía de la guerra, sino de las entrañas de la naturaleza. Mientras las cruzadas llegaban a su fin, Europa experimentaba una transformación radical en su propio suelo, el renacimiento de la vida urbana. Las ciudades, que durante siglos habían sido poco más que pequeños asentamientos alrededor de una catedral o un castillo, comenzaron a desbordar sus murallas. Este fenómeno fue impulsado por una revolución agrícola que generó excedentes y por el auge del comercio a larga distancia. El lema de la época era Stadtluft macht frei, el aire de la ciudad te hace libre, pues la ley dictaba que si un siervo fugitivo lograba vivir en una ciudad durante un año y un día sin ser capturado, quedaba legalmente libre de sus obligaciones feudales. La ciudad medieval se convirtió en un laboratorio de libertad y oportunidad, pero también en un laberinto de caos, suciedad y secretos. En estas ciudades nacieron los gremios, organizaciones de artesanos y comerciantes que controlaban cada aspecto de la producción económica. No podías ser zapatero, tejedor o panadero si no formabas parte del gremio correspondiente. Estas instituciones eran extremadamente rígidas. Establecían los precios, la calidad de los productos y los salarios, pero también funcionaban como una red de seguridad social para sus miembros. Dentro de los gremios existía una jerarquía estricta. El aprendiz, que vivía y trabajaba en la casa del maestro sin sueldo, el oficial, que ya dominaba el oficio y recibía una paga, y el maestro, aquel que había logrado realizar una obra maestra para demostrar su pericia y ahora podía abrir su propio taller. La vida en la ciudad era un asalto constante a los sentidos. Las calles eran estrechas, oscuras y rara vez estaban empedradas. La higiene era un concepto inexistente. Los desechos se arrojaban directamente por las ventanas al grito de «¡Agua va!», y los cerdos y gallinas deambulaban libremente entre los transeúntes. Sin embargo, en medio de este desorden surgieron las primeras universidades. París, Bolonia y Salamanca se convirtieron en imanes para los jóvenes más brillantes de Europa. Allí se estudiaba el trivium, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música, bajo la estricta vigilancia de la escolástica, el método de pensamiento que intentaba reconciliar la fe cristiana con la lógica de Aristóteles. Pero esta prosperidad urbana tenía un precio oculto. El crecimiento de las rutas comerciales que conectaban a Europa con las lejanas tierras de Asia abrió la puerta a un viajero invisible y mortal. En 1347, barcos genoveses que venían del Mar Negro atracaron en el puerto de Mesina, en Sicilia. Los marineros a bordo estaban muertos o agonizando, cubiertos de extraños bultos negros en las axilas y las ingles que supuraban sangre y pus. Había llegado la peste negra. La enfermedad transmitida por las pulgas de las ratas negras se propagó con una velocidad aterradora por un continente que no tenía defensas biológicas ni conocimientos médicos para frenarla. La peste fue el evento más traumático de la Edad Media. En apenas 5 años, acabó con la vida de casi un tercio de la población europea, aproximadamente 25 millones de personas. El pánico se apoderó de todos los estratos sociales. Los ricos huían a sus villas de campo, como narra Boccaccio en el Decamerón, mientras los pobres morían en las calles. La medicina de la época, basada en la teoría de los humores y la astrología, era inútil. Los médicos, protegidos con sus famosas máscaras de pico de ave rellenas de hierbas aromáticas, poco podían hacer más que sangrar a los pacientes o recomendar la oración. Muchos creyeron que el fin del mundo había llegado y que la peste era un castigo divino, lo que dio lugar a movimientos extremistas como los flagelantes, que recorrían las ciudades azotándose públicamente para pedir perdón a Dios. Sin embargo, tras el horror inicial, la peste negra provocó una revolución social inesperada. Con la drástica reducción de la población, la mano de obra se volvió escasa y valiosa. Los campesinos que sobrevivieron empezaron a exigir mejores salarios y la abolición de las cargas feudales. Muchos señores se vieron obligados a negociar, lo que debilitó definitivamente los cimientos del feudalismo. La muerte masiva también obligó a una reevaluación del arte y la filosofía. Nació la danza de la muerte, un recordatorio de que ante la tumba, el rey y el campesino son iguales. La Edad Media estaba entrando en su fase final, una era de crisis, pero también de una creatividad desesperada que buscaba nuevas respuestas. Las ciudades se recuperaron lentamente, pero ya no eran las mismas.
La burguesía, enriquecida por la falta de competencia y el aumento del valor del trabajo, empezó a ganar una influencia política que antes solo pertenecía a la nobleza. Se empezaron a implementar las primeras medidas de salud pública, como la cuarentena y la gestión de residuos. Europa estaba herida, pero esa herida forzó al continente a modernizarse. Mientras la fe seguía siendo el centro de la vida, el ser humano empezaba a mirar con más curiosidad hacia la tierra que hacia el cielo. El otoño de la Edad Media estaba por comenzar, y con él, la última gran transformación antes de que los muros de los castillos fueran derribados por la pólvora y el papel. Dale like, suscríbete y comparte. En el imaginario popular, la Edad Media es sinónimo de una fe inquebrantable, pero bajo la superficie de las catedrales y el dogma oficial, latía un mundo de sombras, superstición y una búsqueda desesperada por los secretos de la naturaleza. A medida que la Iglesia consolidaba su poder político, también aumentaba su paranoia frente a cualquier desviación del pensamiento oficial. En el siglo XIII se institucionalizó la Inquisición, un tribunal eclesiástico diseñado para localizar y erradicar la herejía. Sin embargo, la Inquisición medieval no fue exactamente la máquina de ejecución masiva que a menudo pintan las leyendas negras posteriores. Era, ante todo, un sistema de control ideológico y legal que buscaba la salvación del alma a través de la confesión y la penitencia. No obstante, su mera existencia creó una atmósfera de vigilancia donde el pensamiento divergente podía llevarte directamente a la tortura o a la hoguera. Pero mientras los inquisidores buscaban herejes, en los sótanos y laboratorios ocultos de las ciudades y monasterios surgía una de las disciplinas más enigmáticas de la historia: la alquimia. Para el hombre medieval, la alquimia no era una fantasía, sino una protociencia que combinaba elementos de química, metalurgia, filosofía y mística. Los alquimistas perseguían dos objetivos legendarios: la transmutación de los metales base, como el plomo, en oro, y la creación de la piedra filosofal, una sustancia capaz de otorgar la inmortalidad o el elixir de la eterna juventud. Figuras como Alberto Magno o incluso el filósofo Roger Bacon coquetearon con estas ideas. La alquimia era el arte oscuro por excelencia. Sus practicantes escribían en códigos y utilizaban símbolos complejos, como el león verde o el fénix, para ocultar sus descubrimientos de los ojos de la Iglesia, que a menudo veía en estos experimentos un intento prohibido de imitar el poder creador de Dios. Paralelamente a la alquimia oficial, existía una magia popular que impregnaba la vida de todas las clases sociales. Los campesinos no solo rezaban a los santos, también utilizaban amuletos, hierbas recolectadas bajo la luna llena y conjuros para proteger sus cosechas o curar enfermedades. La frontera entre la religión y la superstición era extremadamente delgada. Existía una creencia profunda en el mundo invisible, demonios que acechaban en las encrucijadas, hadas que habitaban en los bosques profundos y la presencia constante de lo sobrenatural en lo cotidiano. Este miedo a lo desconocido alimentó la caza de brujas. Aunque este fenómeno alcanzaría su pico más sangriento en la Edad Moderna, sus raíces se hundieron profundamente en el suelo medieval, especialmente tras la publicación de tratados que vinculaban la magia con pactos demoníacos. La Iglesia intentó canalizar este fervor místico a través del culto a las reliquias. Poseer el hueso de un santo, un trozo de la corona de espinas o una astilla de la cruz de Cristo otorgaba a una ciudad o a un monasterio un poder inmenso y una fuente inagotable de ingresos gracias a los peregrinos. El Camino de Santiago, por ejemplo, se convirtió en una de las arterias principales de Europa, donde el misterio y la fe caminaban de la mano. Sin embargo, esta obsesión por lo sagrado también dio pie a fraudes masivos y a un mercado negro de objetos supuestamente mágicos que prometían milagros a cambio de monedas de oro. El hombre medieval vivía en una dualidad constante: el terror al juicio final y la fascinación por lo prohibido. En los rincones más oscuros de las cortes reales, la magia también tenía su lugar. Los reyes solían tener sus propios astrólogos que consultaban las estrellas antes de ir a la batalla o de concertar un matrimonio. Se creía que el cosmos estaba interconectado y que el movimiento de los planetas dictaba el destino de los reinos. Esta mezcla de ciencia embrionaria y misticismo fue la que permitió que se mantuvieran vivos conocimientos antiguos que, de otro modo, habrían sido borrados. La alquimia, por ejemplo, fue la madre de la química moderna.
A través de sus fallidos intentos de fabricar oro, los alquimistas descubrieron ácidos, destilaron alcohol y perfeccionaron el uso de hornos y cristalería de laboratorio. El misterio medieval también se manifestaba en la arquitectura. Se dice que las grandes catedrales góticas no son solo edificios, sino libros de piedra cargados de simbolismo esotérico. Se rumorea que los maestros constructores, organizados en logias secretas que darían origen a la masonería, codificaron conocimientos matemáticos y astronómicos en las proporciones de las naves y en los rostros de las gárgolas. Cada escultura tenía un significado oculto que solo los iniciados podían leer. Así, la Edad Media se convirtió en un cofre de secretos donde la luz de la fe proyectaba sombras alargadas llenas de conocimiento oculto, preparando el terreno para una crisis de conciencia que estallaría con el fin de la caballería y el rugido de una nueva tecnología que cambiaría la comunicación humana para siempre. El siglo XIV y el XV marcaron el ocaso de la Edad Media, un periodo de agonía para las viejas estructuras feudales y de nacimiento para el Estado moderno. El conflicto que mejor simboliza esta transición fue la Guerra de los 100 años, una lucha titánica entre las monarquías de Francia e Inglaterra que, en realidad, duró 116 años. En este escenario de sangre y barro, el ideal del caballero blindado, que había dominado Europa durante casi un milenio, se encontró con su fin tecnológico y táctico. En batallas legendarias como Crécy y Azincourt, los orgullosos caballeros franceses, protegidos por las mejores armaduras de acero, fueron masacrados por una herramienta mucho más humilde pero letal: el arco largo inglés, longbow. Una lluvia de flechas capaces de perforar mallas a gran distancia demostró que el valor individual y el linaje ya no eran suficientes para ganar una guerra. Pero la verdadera estocada mortal a los muros de los castillos y a la supremacía de la nobleza no vino de las flechas, sino de la pólvora. Traída desde Oriente, la pólvora transformó el arte de la guerra. Los primeros cañones, conocidos como bombardas, eran máquinas toscas y peligrosas que a menudo explotaban matando a sus propios operarios. Pero su poder de destrucción era innegable. Los muros de piedra que habían tardado décadas en construirse y que habían resistido asedios de años, ahora podían ser reducidos a escombros en cuestión de días por proyectiles de hierro y piedra. Esto cambió la balanza del poder. Solo los reyes, con sus grandes tesoros nacionales, podían permitirse fabricar y mantener artillería pesada. Los señores feudales perdieron su autonomía. Ya no podían desafiar a la corona desde la seguridad de sus fortalezas provinciales. El castillo, antes símbolo de invulnerabilidad, se convirtió en una reliquia del pasado. En medio de este caos bélico surgió una figura que desafió todas las convenciones de la época: Juana de Arco. Una campesina analfabeta que afirmaba oír voces divinas logró unificar a una Francia derrotada y coronar a un rey. Su historia es el ejemplo perfecto del misticismo medieval chocando con la política de Estado. Juana no luchaba como una noble, luchaba con un fervor nacionalista que era nuevo para la época. Su captura, juicio por herejía y ejecución en la hoguera por parte de los ingleses la convirtieron en una mártir, pero su impacto fue irreversible. La guerra ya no era una disputa entre parientes nobles, sino una lucha entre naciones. El concepto de patria empezaba a sustituir a la lealtad personal hacia un señor feudal. Mientras los ejércitos cambiaban, la sociedad también sufría una mutación profunda. La burguesía de las ciudades, enriquecida por el comercio de lana y especias, empezó a prestar dinero a los reyes para financiar sus guerras. A cambio, los monarcas otorgaban a las ciudades fueros y privilegios que las hacían independientes del control de los nobles locales. El dinero empezó a pesar más que la sangre azul. Las cortes reales se volvieron más sofisticadas y burocráticas. Los reyes necesitaban juristas y administradores educados en las universidades, no solo guerreros que supieran manejar una espada. La educación y la administración civil empezaron a desplazar al ideal de la caballería andante, que quedó relegado a la literatura de los libros de caballerías que, años más tarde, parodiaría Cervantes en El Quijote. El fin de este bloque también vio el surgimiento de las grandes monarquías autoritarias. En España, la unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón marcó el fin de la Reconquista con la toma de Granada en 1492. Las monarquías ya no eran primeras entre iguales, sino poderes centrales que buscaban la unidad religiosa y política. Sin embargo, para que este nuevo mundo naciera, era necesaria una revolución que no viniera del campo de batalla, sino del taller de un artesano.
En Alemania, un hombre llamado Johannes Gutenberg estaba perfeccionando una máquina que haría más por destruir el orden medieval que todos los cañones de Europa juntos. La imprenta de tipos móviles. El monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento estaba a punto de saltar por los aires. El final de la Edad Media no fue un evento súbito, sino un desmoronamiento gradual de los pilares que habían sostenido a Europa durante 1000 años. La fe unificada, el sistema feudal y el aislamiento geográfico. Sin embargo, si debemos elegir un momento donde el viejo mundo se quebró definitivamente, ese fue el año 1453. En la primavera de ese año, la ciudad de Constantinopla, la nueva Roma y último vestigio del Imperio Romano de Oriente, cayó ante el poder de los cañones del sultán otomano Mehmed II. Esta caída fue un terremoto geopolítico. Durante siglos, Constantinopla había sido el escudo de la cristiandad y el nexo de unión entre las rutas de la seda y Europa. Su conquista no solo significó el fin de la herencia clásica en Oriente, sino que bloqueó las rutas comerciales hacia las especias y los lujos de Asia. Los europeos se encontraron de repente de espaldas a una barrera infranqueable, lo que obligó a las naciones atlánticas a mirar hacia el mar con una mezcla de desesperación y ambición. El Mediterráneo dejaba de ser el centro del mundo para convertirse en un lago cerrado, mientras el océano Atlántico empezaba a susurrar promesas de rutas alternativas. Pero mientras los muros de Bizancio caían por la pólvora, en la ciudad alemana de Maguncia, una revolución mucho más silenciosa y profunda estaba gestándose en el taller de un artesano. Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta de tipos móviles, un invento que rompió el monopolio del conocimiento que la Iglesia y los monasterios habían ostentado durante toda la Edad Media. Antes de Gutenberg, un libro era un objeto de lujo extremo, copiado a mano sobre pergamino. Con la imprenta, las ideas empezaron a viajar a la velocidad del papel. La información se democratizó. El pensamiento crítico, la ciencia incipiente y las críticas a la corrupción eclesiástica ya no pudieron ser silenciadas por las hogueras de la Inquisición. Si la pólvora había destruido los castillos físicos de los señores feudales, la imprenta destruyó los castillos mentales del dogma. El libro se convirtió en el arma más poderosa de la nueva era, permitiendo que un ciudadano de a pie en Londres pudiera leer los mismos textos que un erudito en Venecia. Este flujo constante de información alimentó el humanismo, una corriente que volvía a poner al ser humano, y no solo a Dios, en el centro de todas las preocupaciones. En este ambiente de cambio radical, la búsqueda de nuevas rutas hacia el este llevó a los reyes católicos a financiar la expedición de un navegante genovés cuya visión cambiaría el mapa del planeta para siempre. En octubre de 1492, lo que comenzó como un intento desesperado por llegar a las Indias se convirtió en el encuentro con un continente entero que Europa no sabía que existía. El descubrimiento de América terminó de romper la burbuja medieval. El oro y la plata que empezaron a fluir desde el Nuevo Mundo transformaron la economía europea de una base agrícola y feudal a una capitalista y mercantil. Los señores de la tierra perdieron peso frente a los señores del dinero. La dieta europea cambió con la llegada de la patata, el tomate y el maíz, lo que eventualmente permitiría un crecimiento demográfico sin precedentes. La Edad Media, con su énfasis en la tradición oral y la lealtad personal, moría bajo el peso de los mapas globales, los bancos internacionales y las flotas transoceánicas. La Edad Media se despidió dejando un legado que todavía hoy define nuestra identidad. A pesar de los mitos de oscuridad, fue en estos siglos donde nacieron las universidades, el sistema parlamentario, los tribunales de justicia y el concepto de amor cortés. Los castillos pasaron de ser fortalezas brutales de guerra a ser palacios de recreo o ruinas románticas que alimentaron la imaginación de poetas siglos después. Las catedrales góticas permanecen como testigos silenciosos de una era que, aunque temía al juicio final, buscó rozar el cielo con la piedra. Europa salió de este milenio con cicatrices profundas, pero con una tecnología, la brújula, el timón, la imprenta y la pólvora, que le permitiría dominar el globo en los siglos siguientes. El misterio medieval dio paso al método científico, y la fe ciega empezó a convivir con la duda sistemática del hombre moderno. Así, entre el humo de los cañones y el crujido de las prensas de imprenta, el mundo medieval se desvaneció, dejando paso a una era de luces y sombras aún más intensas. Los dragones de los mapas fueron sustituidos por costas reales.
y el caballero de armadura brillante se retiró a los libros de historia para dejar su lugar al explorador, al científico y al comerciante. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.